Sed bienvenidas y bienvenidos una vez más aquí a vuestro canal, Microcuentos Universales. Hoy estoy aquí para presentaros la primera entrega de la colección Historias del Poder Invisible. ¿Qué os sugiere este título? Ahora mismo os lo voy a explicar, pero antes desearos a todos, espero de verdad de corazón, que estéis pasando unos maravillosos días de Navidad con vuestros seres queridos y disfrutando un poquito pues de estos días de vacaciones, porque para mí, si me gusta la Navidad, sobre todo son por las vacaciones que tengo. Bueno, el vídeo que os traigo hoy no es que sea de Navidad exclusivamente, no, ¿vale? Pero sí que tiene una conexión, una conexión bonita con la Navidad. No en forma de, por ejemplo, de la Navidad como algo comercial que muchas veces nos venden, ¿no? Como, pues, algo, un engañabobos, no, sino con el otro punto de vista de la Navidad. La espiritualidad. Porque realmente el poder invisible tiene que ver con el más allá, con ese poder de energía que está ahí y el universo nos envía para ayudarnos. Entonces, estas historias son completamente reales, son cartas que personas escribieron a la escritora de este libro y ella pues las publicó con ese título, Historias del Poder Invisible. ¿Y realmente qué significa esto? Pues significa que a través de la compasión, de la bondad y de la generosidad, nosotros mismos nos convertimos en vehículos de milagros. Sí, así como suena, vehículos de milagros. Porque muchas veces no os ha pasado a vosotros que ante una situación desesperante y desesperada, de repente aparece un salvador. O viceversa, o eres tú el que de repente aparece en una situación que una persona lo está pasando mal y solo con una palabra tuya, un gesto o una acción, esa persona pues cambia totalmente y recuerda ese momento para toda su vida. Es un poquito el tema del vídeo de hoy. Esas historias que tienen un poder que no sabemos de dónde viene y que hacen que pues se produzca un milagro en la vida tuya misma o de otros. No sé si me explico. Espero que después en los comentarios me pongáis, al escuchar las historias ya y ir haciéndoos un poquito con la temática de hoy, me pongáis si alguna vez en vuestra vida os ha ocurrido algún tipo de milagro como una historia con poder invisible. Si la habéis recibido o la habéis dado, porque muchas veces nosotros no somos conscientes de que tenemos un poder muy alto y muy grande y que hemos ayudado a alguien sin apenas darnos cuenta. Bueno, es un poquito de lo que va este vídeo. Espero que os guste, de verdad. Os creíais que me había olvidado de vosotros, pero no es así. Aquí estoy, y en un día entrañable como el 25 de diciembre, ¿no? Para muchos. Entonces, aquí estoy. Espero que este día, como he dicho antes, pues lo paséis de forma espectacular con vuestros seres queridos y me escuchéis, porque de verdad os digo que aunque sea un vídeo corto de media horita, si os gusta, pues seguiré trayendo aquí al canal más entregas de estas historias con poder invisible en acción. Muchísimas gracias por haber estado ahí, muchísimas gracias por ese like que sé que me vais a dejar y aquí ya me despido. Pasarlo bien. Por cierto, el siguiente vídeo que me veáis será ya en mi autocaravana, ¿vale? Con otro fondo detrás, porque sí, empiezan mis vacaciones y de aquí voy a coger la autocaravana y voy a estar, no sé cuánto, pero entre un mes y medio, por ahí danzando. Me voy por el sur de España. Bueno, como decía, pasarlo muy bien. Gracias a todo el mundo. Abrazo de luz. Beso enorme. Cuidaros mucho. Y como siempre digo, sin más dilación, comencemos. Historias del poder invisible.
Vuestro vecino es vuestro otro yo que habita tras las paredes. Con la comprensión se desmoronarán todas las paredes. ¿Y quién sabe si vuestro vecino no es vuestro mejor yo encarnado en otro cuerpo? Procurad amarlo tanto como a vosotros mismos. Él también es una manifestación del Todopoderoso. Khalil Gibran. Solo hay dos formas de vivir la vida. Una es como si no existieran los milagros. La otra, como si todo fuera un milagro. Albert Einstein. Historia número 1. Ayudar a otras personas no es una opción, es una necesidad biológica. Cada acto de bondad que hacemos por alguien reanima nuestra propia fuerza vital y la fuerza vital de la otra persona. Muchas tradiciones espirituales comparten la regla de oro: trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Cada vez que tendemos la mano a otra persona, bien porque decidimos hacerle un pequeño favor o porque nos sentimos impelidos a ayudarle, realizamos un acto de poder invisible que tiene profundos efectos curativos, tanto sobre nosotros como dadores, como sobre el receptor. Lo que puede empezar como un abrazo físico para transmitir empatía a otra persona, por ejemplo, se puede convertir en una fuente de inspiración para esa persona que le ayudará a seguir adelante en un momento de desesperación y mucho después. Esto se refleja en la siguiente carta escrita por Linda. Hace casi 30 años yo era madre adolescente, estudiante universitaria y camarera. No tenía ninguna ayuda económica externa y vivía solo de mi sueldo. Un mes no conseguí reunir suficiente dinero para pagar las facturas. Estaba muy estresada, sin ningún lugar a donde acudir salvo la oficina de servicios sociales. Me sentía tan profundamente humillada. Hasta entonces siempre había encontrado la manera de salir adelante. La principal fórmula había sido encontrar un trabajo extra, pero esta vez no sabía qué hacer. Recuerdo cómo me caían las lágrimas por el rostro, aunque por otro lado estaba contenta de que mi hijo de 2 años no tuviera que verme pidiendo dinero en la calle. También recuerdo lo que ocurrió a continuación con una claridad diáfana, a pesar de que han pasado muchos años. La funcionaria de la oficina de servicios sociales se levantó de su mesa, se me acercó y me rodeó con el brazo mientras me decía: «Para eso está la oficina. No te sientas mal, bonita, y créeme, ya devolverás este dinero multiplicado por 10 con los impuestos que pagarás algún día». Tenía razón, y yo nunca olvidaré lo bien que me trató. Ahora soy abogada, tengo mucho dinero y disfruto realizando actos de servicio inadvertidos a gente que parece necesitar a alguien con quien hablar. Historia número 2. Muchas personas que dieron la espalda a alguien que necesitaba ayuda sentían que su vida podría haber sido mucho mejor si hubieran elegido actuar más compasivamente. Probablemente nos cruzamos en el camino de alguien por algún motivo, para tener la oportunidad de hacer el bien y de cumplir una parte de nuestro propósito en la vida. La carta de Sharla expresa perfectamente esta preocupación. Trabajo con delincuentes juveniles y todavía tengo remordimientos sobre un día en que tenía que haber abrazado a uno y no lo hice. Llevo más de 12 años trabajando con menores y sé que valgo. A algunos les coges más cariño que a otros, y Oscar era uno de los primeros. Era un gran chico, era especial. A mí me gusta ser profesional y siempre tengo cuidado en no traspasar ninguna frontera física con los niños. El último día que trabajé con Oscar, él hizo el ademán de abrazarme. Yo no respondí recíprocamente, de modo que se echó atrás. Me arrepiento profundamente y todavía hoy me sabe fatal. No sé si influyó mucho en la vida de Oscar el hecho de que yo no le mostrara mis sentimientos, pero es posible que sí. Aquella fue una magnífica oportunidad
para demostrarle lo mucho que significaba para mí y yo la desaproveché. No volveré a cometer el mismo error. Historia número 3. Nuestra intuición nota cuando alguien necesita ayuda realmente. Katy W. escribió: tuve un repentino ataque de vértigo cuando regresaba a casa a la vuelta de un viaje y el taxista me llevó directamente al hospital. Vio que en aquel momento no podía valerme por mí misma. Más adelante llamó para ver si me encontraba bien. No lo he vuelto a ver desde entonces, pero siempre recordaré su bondad. Katy cree que aquel taxista le salvó la vida. Podía haberse limitado a llevarla a casa sin prestar demasiada atención a otro pasajero más, pero algo en su fuero interno le hizo reaccionar. No fue una simple carrera al hospital, fue un acto de poder invisible mediante el cual un ángel humano respondió intuitivamente a la crisis energética de otra persona. La generosidad trae felicidad en cada etapa de su expresión. Experimentamos alegría al formarnos la intención de ser generosos. Experimentamos alegría en el mismo acto de dar algo y experimentamos alegría al recordar el hecho de haber dado. Buda. Historia número 4. De cada momento que vivimos podemos extraer alguna lección o revelación sobre el buen uso del poder, siempre y cuando elijamos hacerlo. Me encanta la carta que reproduzco a continuación porque capta perfectamente el viaje desde las limitaciones del poder material hasta la potente naturaleza del poder espiritual. Nancy W. escribió: sobre Dios. Creía que Dios se había olvidado de mí. En el mundo pasan cosas muy fuertes y mi pequeña vida de clase media en el país más rico del mundo no debía de estar en su lista de quehaceres más importantes. Ninguna ayuda de mi exmarido, constantes problemas con mi hijo y discusiones menores con mis otros 2 hijos adolescentes. Ningún novio para hacerme compañía y darme ocasión de hablar sobre todos esos problemas. La familia, lejos e incapaz de ayudarme. Un trabajo que puedo hacer y que está bien, pero que he dejado 2 veces para lanzarme a encontrar un trabajo como asesora de escritura sin lograrlo. ¿Dónde está Dios realmente? ¿Son atendidas todas las plegarias? Sí, yo encontré a Dios. Él está en mi capacidad para seguir adelante día tras día con gracia y para dar la bienvenida a los demás con delicadeza y auténtico interés, sin avergonzarme de mi vida. Él está presente en el hecho de que yo haya podido encontrar unas buenas clases que me permiten practicar yoga con asiduidad. Está presente en mis amistades, con quienes voy a correr o a pasear o que vienen a verme. Es el motivo de que no tome antidepresivos. Dios me deja sentir la tristeza, el miedo y la alegría. Está presente en las canciones de Keb Mo, Stevie Wonder, Van Morrison, Harvey Reid y Kim Robertson. Así son las cosas, así es mi vida. Todo tiene su moraleja si uno sabe descubrirla. Lewis Carroll. Historia número 5. Maeve escribió sobre sus remordimientos por no haber ayudado a una persona que necesitaba ayuda. Una noche salí con 2 amigas y nos paramos a comprar algo en un establecimiento de comidas preparadas para llevar. No comí nada de lo que compré, con la idea de cenar al llegar a casa. Cuando estábamos saliendo del establecimiento, me paró un hombre que me preguntó si llevaba comida y si se la podía dar. Me lo pidió 3 veces. Yo le dije que no las 3 veces, pues había comprado un plato especial que sabía que no volvería a comer en algún tiempo. Cuando llegué a casa aquella noche, abrí la bolsa de comida y descubrí que se había agriado, de modo que la tuve que tirar. Nunca olvidaré
a aquel hombre hambriento. ¿Qué es lo que nos hace rehuir a una persona hambrienta o a un mendigo o reconocer en cambio que solo de la gracia divina depende que no estemos en la misma situación que él? A veces miramos hacia otro lado porque tememos que las circunstancias de esa persona nos visiten también a nosotros. El instinto de supervivencia nos hace desear alejarnos de ella lo antes posible, pero la voz interior a menudo nos hace afrontar la realidad y la necesidad. La voz interior de Maeve, de hecho, le dijo que debería haberle dado la comida a aquel hombre. Nuestra voz interior a menudo nos insta a actuar compasivamente, traspasando los límites que marcan nuestros patrones normales de miedo y autoprotección. Historia número 6. Al estar todos unidos por un campo energético común, podemos sintonizar con los sistemas energéticos de otras personas, con independencia de que sean amigos, familiares o desconocidos. Entonces comprendemos plenamente que las fronteras meramente físicas y temporales y las diferencias geográficas, culturales, religiosas y étnicas que nos separan no son más que ilusiones. En cuanto reconocemos esa gran verdad de que todos somos uno, la intuición nos llama a actuar incluso con mayor valentía de la que jamás habíamos imaginado. Cheryl relató una experiencia de ese tipo. Generalmente soy bastante reticente a pararme o recoger a las personas que veo en la carretera. Sin embargo, cuando me dirigía al trabajo en coche, vi a una mujer andando por el arcén y un coche parado con una rueda pinchada. Al principio pasé de largo y tomé mi salida habitual, pero algo en mi interior me dijo que no podía llegar a la oficina y sentarme ante mi mesa como si nada. Giré, volví atrás y le pregunté a la mujer si necesitaba algún tipo de asistencia o que la acercara a alguna parte. Ella me preguntó si la podía acercar a algún lugar para hacer una llamada y yo la llevé al restaurante más cercano. También le pregunté si tenía cambio para hacer la llamada. Aproximadamente unas 2 semanas después, cuando salía de un colmado, me encontré a aquella mujer con su hija de 10 años. Se me acercó y me presentó a la niña. Añadió que yo era la persona que le ayudó cuando había tenido problemas. Y también le dijo: «Ya lo ves, todavía hay gente buena en el mundo». No he vuelto a ver a aquella mujer y lo único que puedo decir es que algo que vino de lo más profundo de mi ser me dijo que no podía dejar a aquella persona sola en el arcén. Y estoy muy agradecida por haberlo escuchado. Normalmente mantendríamos que fue una mera coincidencia que esas 2 mujeres se volvieran a encontrar. Pero aprender que todavía hay gente buena en el mundo podría ser una gran lección espiritual para una niña. ¿Quién sabe cuántas personas en el mundo se beneficiarán del hecho de que esa niña crea en la bondad humana? Si aquello no fue un acto de poder y curación invisible, inteligentemente disfrazado de rueda pinchada, entonces no sé qué fue. Los encuentros sincrónicos poseen un significado muy profundo. Son manifestaciones de un poder invisible que obra con nosotros y a través de nosotros. Un ser humano es parte de lo que nosotros llamamos universo, una parte limitada en el tiempo y el espacio. Se experimenta a sí mismo y experimenta sus pensamientos y sus sentimientos como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de su consciencia. Esta ilusión es como una cárcel para nosotros, que nos limita a nuestros deseos personales y al afecto por unas pocas personas que están cerca de nosotros. Nuestra tarea debe ser librarnos de esta cárcel ampliando nuestro círculo de compasión para abarcar a toda criatura viviente y a toda la naturaleza en su belleza. Albert Einstein. Historia número 7. La próxima carta
cuenta una historia extraordinaria sobre una conexión que es obvio que tenía que ocurrir, a pesar de que su punto de partida fue una tragedia. Christine P. escribe: En 1977, cuando acababa de empezar la universidad, me enamoré por primera vez. Fue de un monitor de esquí que conocí en un cursillo. Los dos nos enamoramos profundamente. Él vivía en el norte de California y yo en Los Ángeles. Meses más tarde, en un puente a medio semestre, tuve la necesidad de verlo y convencí a una amiga para que me llevara en coche a donde él vivía. Fue maravilloso. Me sentí especial, amada y llena de esperanzas sobre aquella incipiente relación, pero no tenía que ser. De vuelta a casa, cuando llevábamos 3 horas conduciendo, a mi amiga y a mí nos sorprendió una lluvia torrencial que, junto con una niebla muy densa, dificultó mucho la conducción. Nos paramos y esperamos a que pasara la tormenta. Entonces mi amiga me dijo que tenía la desagradable sensación en la boca del estómago de que algo no iba bien. Eso fue sobre las 10 de la noche. Llegamos a casa sanas y salvas, alrededor de la medianoche. Decidí quedarme a dormir en casa de mi amiga porque estaba agotada. A la mañana siguiente recibí una llamada de un amigo íntimo de mi novio. El amigo me dijo que mi novio había salido la noche anterior con un grupo de conocidos a tomar unas copas. De vuelta a casa, el que había sido designado conductor del jeep de mi novio perdió el control del vehículo y éste se salió de la carretera, precipitándose por un empinado terraplén y acabando en un riachuelo. Todos los pasajeros salieron despedidos del vehículo, incluido mi novio, quien cayó justo delante del jeep, que lo arrolló y acabó con su vida. Los demás solo tenían unos cuantos rasguños y magulladuras. Mi corazón se llenó de un dolor que jamás había experimentado. El proceso de curación fue lento y difícil, y me pregunté si aquel dolor desaparecería alguna vez. Durante ese periodo, releí todas las cartas que me había enviado mi novio, miré las fotografías donde estábamos los dos juntos y seguí recordando todos los buenos momentos que habíamos compartido. Entonces se me ocurrió que debería enviar algunas de aquellas fotografías a sus padres que vivían en Illinois. No los conocía, pero conseguí su dirección y les escribí una carta muy emotiva acompañando las fotografías. Se creó un vínculo muy especial entre la madre de mi novio y yo, un vínculo que se convirtió en una profunda amistad que ya ha durado 26 años. 20 años después de la muerte de mi primer novio, tras incontables cartas, regalos, llamadas telefónicas y un gran apoyo por su parte durante mi matrimonio de 10 años y posterior divorcio, por fin decidí hacer una visita a aquella mujer. Tuve que conducir 3 horas desde el aeropuerto de Chicago hasta un pequeño y tranquilo pueblecito rural. Cuando llegué a su casa, me encontré la entrada principal adornada con globos en señal de bienvenida y a una menuda y dulce mujer esperándome con los brazos abiertos. El tiempo que pasamos juntas fue tan especial que supe que aquella amistad tenía que ser. Habíamos establecido un vínculo como de madre e hija. Sus 2 hermanas y sus familias también me abrieron las puertas de sus casas. Dios cierra un capítulo y comienza de nuevo en el siguiente un anteproyecto de amor y compasión al que nosotros vamos dando forma con detalles únicos. La muerte de mi primer novio no fue en vano y cada día recuerdo que las formas que tiene Dios de proveer son increíblemente sencillas, pero siempre sumamente poderosas. Quien quiera que busque la esencia en las cosas materiales, seguro que se pierde la mayoría de los regalos que nos hace Dios cada día. Insto al oyente a que, mientras vaya escuchando las siguientes historias, tenga presentes y se repita interiormente estas verdades universales. Estoy donde se supone que debo estar y cada momento es una oportunidad para ayudar a otra persona o recibir su ayuda. No existen las meras coincidencias o accidentes.
Buscaré un sentido en todos mis encuentros sincrónicos. Cualquier tipo de asistencia que ofrezca a otra persona es un acto de curación. Todo lo que hago por los demás, así como el apoyo que recibo en mi vida, tiene efectos curativos sobre toda la comunidad humana. Cuando ore, siempre recibiré ayuda. Para poder reconocer la ayuda, veré todo lo que me ocurre en la vida a partir del segundo inmediatamente posterior a la oración como una parte de la respuesta a la misma. Todo lo que hago conscientemente es un acto de poder invisible. Historia número 8. La ley de la energía, lo semejante se atrae, gobierna a la totalidad de la comunidad humana. Un hombre se paró en una gasolinera y le preguntó a un empleado: ¿cómo es la gente de esta ciudad? Estoy pensando en venirme a vivir aquí y me gustaría saber con antelación qué tipo de vecinos me voy a encontrar. El empleado de la gasolinera le contestó: bueno, ¿cómo son sus vecinos en la ciudad donde vive usted? El hombre le respondió: son unos cotillas desagradables que nunca tienen una palabra amable con nadie. Vaya, contestó el encargado, siento decirle que se encontrará más o menos lo mismo en esta ciudad. Le recomiendo que siga buscando. Después se paró otro hombre en la gasolinera e hizo la misma pregunta al mismo empleado: ¿qué tipo de gente vive en esta ciudad? Y de nuevo el empleado le contestó: bueno, ¿qué tipo de gente vive cerca de usted ahora? Gente afable, maravillosa, contestó el hombre. Y el empleado le respondió: encontrará más o menos lo mismo en esta ciudad. La ley de la atracción, obrando a través del primer chakra, atrae hacia nosotros tipos de personas que reflejan nuestros valores sociales, morales, políticos, étnicos y religiosos. Entre esos valores se incluyen las actitudes que tenemos ante la sociedad y cómo vemos la naturaleza esencial de la humanidad. ¿La gente es fundamentalmente buena o mala? ¿Estamos dispuestos a ayudar a los demás? ¿Puede el universo enviarnos gente cuando la necesitamos? ¿Podemos contar con eso cuando necesitamos ayuda? Todas estas son preguntas del primer chakra sobre las cuales todos nos posicionamos hace mucho tiempo, incluso aunque no nos las planteáramos conscientemente. Las respuestas a estas preguntas determinan cómo nos conectamos con la energía de la gente que nos rodea, pertenecemos a una comunidad, echamos raíces y creamos un hogar donde nos conocen y nos quieren. Historia número 9. ¿En qué medida somos responsables los unos de los otros? Por descontado, no podemos ayudar a todo el mundo, ni se espera de nosotros que lo hagamos. Debemos practicar el discernimiento incluso cuando escuchamos a nuestra intuición. Mucha gente afirma que se siente responsable de todo el mundo, lo que es una preocupación exagerada, desproporcionada y que escapa a nuestro propósito. Antes de dedicarnos a ayudar a todo el mundo, nos dedicaremos a ayudar a nuestra familia, nuestros amigos y, como recomendó Santa Teresa de Jesús, nuestros vecinos. Entonces sabremos que estamos sirviendo a Dios. La intuición y el sentido común nos mostrarán el camino. Allen M. compartió su experiencia de ofrecer la ayuda que él sabía que podía ofrecer y aceptar la ayuda que le ofrecían los demás en su carta. Un día a la semana trabajo como voluntario dirigiendo un programa a pequeña escala de reparto de ropa entre personas que no tienen casa. El pasado invierno, 2 colegas míos dedicaron un par de horas a ayudarme a transportar 500 abrigos que nos había cedido una organización externa. Fue una gran ayuda, porque yo tenía que completar un largo proceso de rellenar solicitudes de gente para que pudieran recibir los abrigos y no tenía ni idea de cómo los iba a transportar. Si Allen no hubiera aceptado la ayuda de otras personas en su misión, todavía estaría trabajando en aquella labor.
Los cuentos y leyendas populares también aconsejan escuchar a nuestra guía interior y aceptar la ayuda que nos ofrece. En Mujeres que corren con los lobos, Clarissa Pinkola Estés nos explica la historia de la bruja Baba Yaga y la huérfana Basilisa, cuya madre, en su lecho de muerte, le entregó una muñequita mágica para que la guiara. Cuando Basilisa es conducida a las profundidades del bosque por su malvada madrastra y sus hermanastras, aparentemente para encargarle la misión de conseguir ascuas para hacer fuego, que están en posesión de Baba Yaga, la niña confía en las instrucciones que le va dando la muñeca, que simboliza su espíritu e intuición para que la guíe a través de la multitud de senderos oscuros hasta la casa de la bruja. Allí, antes de entregarle el fuego, Baba Yaga propone muchas tareas imposibles a Basilisa, incluyendo separar cosas entre sí, separar el maíz mohoso del bueno, las semillas de amapola de la suciedad, y contestar preguntas misteriosas. La niña realiza correctamente todas las tareas y responde bien a todas las preguntas consultando a su muñequita, es decir, confiando en su sabiduría innata y en la intuición del primer chakra, un regalo de su madre o su tribu. Del mismo modo, nuestra intuición nos guía para que podamos llevar a cabo tareas aparentemente imposibles y nos enseña a afinar nuestros juicios. Aprendemos a distinguir entre las creencias tribales viejas y gastadas y las ideas nuevas y útiles, y a separar las semillas de información reconfortante de la suciedad y la mugre que nos rodea. A Hércules, el héroe arquetípico, le asignaron 12 tareas en apariencia imposibles. Siempre que parecía que no iba a poder completar una tarea, se presentaban las deidades compasivas, Hermes, el mensajero, y Atenea, la sabiduría, símbolos de la guía interior o intuición. Mediante su esfuerzo, sufrimiento y servicio, el mismo Hércules se convirtió en un dios, muy venerado en la Grecia clásica como modelo de las virtudes de la fortaleza, la perseverancia y la aceptación de las tareas vitales. Soy solo una persona, pero aún así soy una. No puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo. No renunciaré a hacer algo que puedo hacer. Helen Keller. Historia número 10. Cuando nos permitimos preocuparnos por los demás, la vulnerabilidad de nuestro espíritu se pone inevitablemente de manifiesto. Una vez que esa vulnerabilidad se instala en nuestro interior, es difícil desconectar ese sensor intuitivo. Allen M. comenta: tenemos una idea tan romántica de los santos que no nos podemos imaginar a la Madre Teresa de Calcuta teniendo que tomar decisiones difíciles sobre ayudar a una persona en vez de a otra. Y hasta que nos encontramos en esa disyuntiva, no nos podemos imaginar que los necesitados y las personas sin hogar a quienes no podamos ayudar sentirán cualquier cosa menos agradecimiento. Sí, es posible que la naturaleza espiritual de la Madre Teresa fuera de tal calibre que pudo disipar cualquier sentimiento negativo de aquellos a quienes ayudaba. Pero es más probable que Dios le enviara lecciones difíciles como las que nos envía a todos y que en algunos momentos llegara a cuestionarse si había hecho una elección acertada. De todos modos, yo supongo que fue la gran persistencia con la que siguió eligiendo servir desinteresadamente a los demás, con independencia de las decisiones difíciles que tuviera que tomar, lo que realmente purificó su espíritu. Janie G. añade su propia sabiduría a la práctica del servicio escribiendo: si todo el mundo pensara en cómo ayudar a otras personas siempre que se le presentara la oportunidad, el mundo sería un lugar más pacífico. Yo tengo cuidado en dar solo cuando es apropiado, sin fomentar la codependencia o los intercambios inapropiados. Y he desarrollado la capacidad de discernir cuando el servicio es o no es apropiado. La historia de Janie G. trata sobre un desafío a la supervivencia típico del primer chakra.
escribe: Mi marido y yo llevábamos 30 años juntos. Hace 7 años atravesamos una época muy difícil y nos separamos para intentar aclararnos un poco. Dimos una breve explicación a nuestros hijos mayores de 16 y 18 años y les dijimos a los dos pequeños de 8 y 10 años que a su padre le había salido un trabajo lejos de casa y que pasaría fuera una temporada. En aquel entonces yo tenía 2 trabajos, aparte de tener que cuidar de mis 2 hijos pequeños, y estaba bastante agobiada. Sin que yo les pidiera ayuda, mis 2 hijos mayores redujeron sus actividades sociales y dedicaron incontables horas a cuidar de sus hermanos menores, cocinar y llevarlos en coche a diversas actividades. Siempre me habían echado una mano, pero estuvieron especialmente volcados en ayudarme durante todo aquel año sin que yo se lo tuviera que pedir. Me conmovió tanto lo dispuestos que estuvieron a limitar sus actividades sociales para apoyarme, que estuve de acuerdo en intentar arreglar las cosas con su padre. Ahora estamos de nuevo todos juntos y felices, organizando la boda del mayor, que ha aprendido que las relaciones pueden salir adelante con el amor y el apoyo de la familia.